Ok, esto ya está grabando. Entonces, ¿qué es el tiro parabólico? ¿Qué entendemos por el tiro parabólico en física, en mecánica? Pues es un movimiento de un objeto, de una partícula, pero que tiene dos movimientos independientes. En la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Aquí lo conveniente es usar coordenadas cartesianas, X y Y. Entonces, en la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, lo estamos descomponiendo en coordenadas cartesianas, entonces en esta dirección horizontal es movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, y en este caso, puesto que estamos ya en un plano, vamos a ponerle V0x es igual a constante en esta dirección, en la dirección horizontal, y en la dirección vertical es un movimiento con aceleración constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con la aceleración menos g, donde g pues es un valor, g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y esto es lo que le pasa a un objeto que se mueve en la superficie terrestre, ¿sí? En la superficie terrestre todos los objetos se mueven en la dirección vertical, tienen un movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es hacia abajo, ya sabemos que es un vector, ¿sí? En esta dirección, y cuya magnitud es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, este vector, que es g, lo podemos escribir como menos g, donde g es este valor, en la dirección j, ¿sí? Y eso se debe a la Tierra, que está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre los objetos, pero eso lo veremos después. Ahora, pues suponemos simplemente que cualquier objeto en la superficie terrestre, en la dirección vertical, tiene una aceleración constante. No depende de su masa, es una propiedad que después vamos a ver. Entonces, cualquier objeto, independientemente de su masa, en la dirección vertical, se mueve de manera uniformemente acelerada, con la aceleración 9.8 metros sobre segundo en la dirección negativa. Es esto que está aquí indicado. Y en la dirección horizontal se mueve de manera uniforme, con velocidad constante. Y esto se debe al hecho que en la dirección horizontal, pues si no hay ninguna fuerza, no, el movimiento es con velocidad constante. Aquí también suponemos que pues no hay resistencia del aire en un objeto que se está moviendo, ¿sí? Es decir, así lo definimos, así lo podemos definir, este movimiento, ¿sí? En la dirección vertical con aceleración constante, y en la dirección horizontal con velocidad constante. Este movimiento pues es un ejemplo, o los objetos en la superficie terrestre bajo ciertas condiciones, es decir, con poca resistencia, fuerza de resistencia del aire, su movimiento es de esta manera, ¿sí? Déjenme, creo que me estoy adelantando. Aquí lo tengo. Entonces, es esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cinemática de este movimiento? En la dirección horizontal es un movimiento con velocidad constante, mru, y en la dirección vertical es movimiento con aceleración constante, y aceleración constante g, ¿sí? Voy a escribir otra vez lo que tenía ya. Es g como vector, y es menos g en la dirección j, donde g pues es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Puesto que es un movimiento con velocidad constante en la dirección x, estas son sus ecuaciones, ¿sí?
X de t, pues recuerden que es un x0 más un b0x. Aquí ya hago, estoy especificando que es en x. Y b0x es la velocidad inicial en la dirección horizontal, en x, por el tiempo, ¿sí? Es velocidad constante, por lo tanto la velocidad en el tiempo pues es v0x y la aceleración es cero, ¿no? Esto es un movimiento uniforme en la dirección horizontal. Y en la dirección vertical, estas son sus ecuaciones cinemáticas. Y de t, pues es una posición inicial por la velocidad inicial y el tiempo, menos g medios por t cuadrado, ¿sí? La velocidad es esta expresión que se puede obtener a partir de esta, derivando, y la aceleración es menos g, lo que estamos suponiendo, ¿sí? Entonces, estas son las ecuaciones cinemáticas en coordenadas cartesianas, ¿sí? Que ya vimos que hay diferentes tipos de coordenadas, pero en este caso lo más conveniente es analizar el movimiento en coordenadas cartesianas, porque es muy claro, porque en X se mueve con movimiento uniforme y en Y se mueve con movimiento acelerado. Vectorialmente, pues se puede escribir, estas son las expresiones, ¿sí? Está explícitamente en función del tiempo, ¿sí? Entonces el vector de posición, que es el que sigue a la trayectoria de la partícula, ¿sí? Que es este vector, que sigue el movimiento de la partícula hace esta trayectoria, que se muestra aquí, ahorita vamos a ver que es una parábola, por eso se llama tiro parabólico, hace esta trayectoria, el vector, velocidad, pues siempre es tangente a la trayectoria, el vector aceleración, pues es constante, ¿sí? Este es menos g en la dirección j, ¿no? La posición de la partícula, recuerden, pues es x y y de t, y son estas sus expresiones, ¿sí? Estas son las expresiones, las componentes de la velocidad, solamente en la dirección en y cambia en el tiempo, la velocidad en la componente x siempre es constante, el vector de posición sigue a la partícula, entonces estas son sus expresiones vectoriales. El vector de posición, de velocidad y de aceleración en coordenadas cartesianas, obviamente. Aquí está escrito explícitamente en el tiempo, simplemente sustituyendo, ¿no? X de t, Y de t, en la dirección J, en la dirección Y, y la velocidad, ¿no? En Y y en J. Y la aceleración a final de cuentas, que es una constante. Esta expresión de aquí es simplemente escribirlo en términos del vector de posición inicial, ¿sí? Que sería este punto, bueno, este vector. Este sería el punto de la posición inicial, x0 y es 0. Entonces este es el vector inicial y tiene una velocidad inicial, que sería este vector, y este vector sería pues la componente en x y la componente en y. La componente en y es esto, ¿no? O sea, todo está escrito aquí, ¿sí? De diferentes maneras, en sus componentes y de forma vectorial. Entonces, no es más que lo mismo, representan lo mismo. En este tipo de movimiento, o en la cinemática del tiro parabólico, conviene a veces usar lo que se llama el ángulo de lanzamiento. Sí, es un objeto que es lanzado en la superficie terrestre, ¿no? Y por eso el nombre de los parámetros pues están referidos a algo que se lanza, ¿no? Entonces el ángulo de lanzamiento sería respecto del eje horizontal y recuerden, la velocidad siempre da la dirección de movimiento. Entonces la dirección de la velocidad inicial y teta es el ángulo de lanzamiento. Solamente eso. Vamos a seguir aquí. Pues la magnitud del vector de posición no es más que x cuadrada y y cuadrada. La velocidad es bx cuadrado más by cuadrado, ¿sí? O sea, esto tenganlo siempre presente, ¿no?
O sea, la velocidad va cambiando en el tiempo, la magnitud, y también como vector, ¿sí? Va cambiando de dirección y de magnitud. La aceleración no, fíjense que la aceleración es constante, es más sencilla, ¿sí? Bueno, aquí están sus magnitudes de la velocidad, de la posición y de la aceleración, pues es g, su magnitud simplemente. ¿Cuál es la trayectoria de este tipo de movimientos? Pues es una parábola, ¿sí? Si en la dirección X es con movimiento a velocidad constante y en Y es acelerado, el resultado es que la trayectoria es una parábola, ¿sí? O sea, eh, es algo que podemos demostrar, es decir, es algo que no sabíamos, ¿sí? Solamente de decir que en la dirección horizontal es con velocidad constante y en la dirección vertical es con aceleración constante, ¿sí? Eso nos da como resultado una trayectoria parabólica, es decir, y como función de x, que es la trayectoria, ¿sí? O sea, la ecuación de la trayectoria, pues es y de x, y es esta de aquí. Vean que es cuadrático en la posición, por lo tanto es una parábola, ¿sí? Y eso se puede demostrar aquí sencillamente de las ecuaciones en x y y. Estas son las ecuaciones paramétricas, ¿sí? De la parábola, ¿sí? El parámetro es el tiempo, pero podemos eliminar ese parámetro y escribir y de x. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de aquí despejamos el tiempo y lo sustituimos acá. Entonces lo podemos hacer. De aquí, de esta expresión, podemos despejar t y t me queda como x menos x0, x menos x0 entre b0x. ¿Sí? Y este tiempo lo sustituimos aquí y podemos encontrar la expresión de la trayectoria. Esto es en general, lo pueden hacer en cualquier movimiento. Si tienen las coordenadas, la trayectoria va a ser, es eliminar el parámetro, ¿sí? En general, si representamos la cinemática del movimiento en sus coordenadas, pues es una expresión paramétrica de la trayectoria. Entonces, para encontrar la trayectoria, pues hay que escribir, en este caso, en coordenadas cartesianas, pues y de x, ¿sí? Entonces, y de x de aquí, pues es y0 más b0y por t, pero t es esto. Entonces me queda b0y. Vean que hay un b0x, entonces entre b0x por x menos x0. Menos g sobre 2 y t cuadrada es todo esto. Entre b0x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es una parábola. Y de x es una parábola, ¿sí? Una parábola que abra hacia abajo por este signo negativo. Y es lo que está escrito acá. En esta expresión, ¿sí? Entonces, es una parábola, el lanzamiento de objetos en la superficie terrestre describe una parábola. Es la ecuación 81, que se puede escribir en términos de, fíjense que si escogemos el punto de lanzamiento en x0, y0, a veces eso simplifica, ¿no? El x0 y y0 no es más que una convención de cómo escogemos nuestros ejes, ¿no? Entonces a veces conviene poner x0 y y0 igual a 0, y se puede poner entonces aquí x0 y y0, y se puede llegar a una expresión un poco más sencilla y en términos del vértice, ¿sí? De la parábola. Es simplemente otra manera de escribir esa parábola, esa trayectoria. Tiene algunos parámetros esta parábola, que es su altura máxima y su alcance. Para esa altura máxima y ese alcance,
lo que conviene es poner el origen en la posición inicial, en t igual a 0, como dije antes, ¿sí? Eso simplifica, ¿no? Por ejemplo, si mantenemos el y0 y el x0, sería, hay que andar acarreando ese y0 y x0, ¿sí? Entonces, una manera sencilla de simplificar es simplemente poner el origen en el punto de lanzamiento, ¿sí? Déjenme, Bueno, entonces, puesto que son dos movimientos independientes en la dirección horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en la dirección vertical es MRUA, acelerado con aceleración menos G. La altura máxima, o sea, si ustedes lanzan un objeto y la altura máxima va a estar dada simplemente por el movimiento en la dirección vertical, no en la dirección horizontal. El alcance sí, el alcance va a ser la posición en X donde cae el objeto. Si esto es nuestro cero, ¿no? Si este es el suelo, o sea, esto es una convención simplemente. La distancia respecto del punto de lanzamiento a la distancia horizontal se le llama alcance, que es R. Y esa sí depende del movimiento en la dirección horizontal. La altura máxima a la que llega el objeto no depende del movimiento en X. Y el movimiento en la dirección vertical lo estudiamos muy al principio del curso, que es un tiro vertical. En ese momento le llamé un tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? Pues es el movimiento acelerado con menos G, pero solamente en la dirección vertical. Y sus expresiones son estas de aquí. Lo vimos esa vez. Por ejemplo, ¿cuál sería la altura máxima? Si escogemos como origen el punto de lanzamiento, ¿cuál sería la altura máxima? ¿Cómo calcularíamos esa altura máxima? ¿Qué hace el objeto en la dirección vertical? Pues es lanzado hacia arriba con cierta componente, ¿no? Que sería B0Y, lanzado hacia arriba, llega a este punto de altura máxima en esta dirección, ¿sí? O sea, el objeto está siendo lanzado y se está moviendo así. ¿Qué pasa aquí con la velocidad en Y? Aquí la velocidad es 0, ¿sí? O sea, si analizamos este movimiento que hace esta parábola, en la dirección vertical, pues está subiendo, ¿no? Llega al punto de altura máxima con velocidad igual a 0 y hace un cambio de dirección y luego empieza a bajar, ¿sí? Entonces, de la velocidad en Y igual a 0, podemos encontrar el tiempo en el que sube, que lo estoy llamando TS. ¿Cuánto es ese tiempo en el que sube? Pues si tengo la expresión de la velocidad en Y, la velocidad en Y es B0Y menos GT, ¿sí? En el punto de altura máxima, pues la velocidad es 0. Entonces 0 es igual a B0Y menos G por el tiempo de subida. Y de aquí obtengo el tiempo de subida, TS, que sería B0Y entre G. ¿Sí? Este tiempo de subida lo sustituyo en la expresión de la posición de Y de T, ¿sí? Y obtengo la altura máxima. Entonces la altura máxima, lo voy a poner, yo creo que con una nota aquí.
Entonces, esa altura máxima es Y en TS, ¿sí? Es cálculo, es como encontrar la altura máxima, el valor máximo de esa función en el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues primero derivamos e igualamos a 0, que es la velocidad, y después sustituimos ese valor, que es TS, ¿sí? Eso lo hicimos al principio del curso, espero que se acuerden. Entonces, la altura máxima es Y en TS, pero Y de T es igual a Y0, que en este caso estamos tomando igual a 0, precisamente para simplificar, más B0Y en T menos GT cuadrada sobre 2, ¿no? Este lo estamos cancelando para simplificar. Entonces, H en TS, pues es B0Y, pero en TS, y TS es B0Y entre G, entonces me queda B0Y cuadrado sobre sobre G, que es este de aquí, menos G sobre 2 y T al cuadrado, pero TS, en el tiempo TS, ¿sí? TS pues es B0Y sobre G al cuadrado, ¿sí? Este G cuadrado con este G se me cancela, me queda B0Y al cuadrado sobre 2 y tengo B0Y cuadrado sobre G. Entonces me queda, estos términos son comunes, y este es un medio, menos un medio, y este es 1. Por lo tanto, H me queda como B0Y cuadrado sobre 2 veces G, que es la altura máxima respecto del punto de lanzamiento, ¿sí? ¿Cómo encontramos el alcance? El alcance lo podemos encontrar pues con la expresión de la posición, ¿sí? La altura máxima solo depende del movimiento en la dirección vertical, que es donde es acelerado, con G. En la dirección horizontal, pues ahí sí necesito las expresiones de X. Entonces, X de T es X0, que estoy suponiendo 0 para simplificar, más B0X por T. Y la velocidad en X es B0X, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el alcance? Pues el alcance va a ser la posición. Estoy suponiendo que el punto de lanzamiento es el origen, precisamente por eso me ahorré este X0. Va a ser X en el tiempo que tarda de ir de aquí hasta acá, que le estoy llamando TB, de tiempo de vuelo, solo para simplificar. Por simetría, pueden ver que este tiempo de vuelo, va a ser el 2 veces el tiempo que tarda en subir, por simetría simplemente, ¿sí? El tiempo que tarda en subir va a ser el mismo tiempo que tarda en bajar desde el punto de altura máxima H, ¿sí? Es decir, TB es 2 veces TS, que TS es esto, y entonces es 2 veces B0Y entre G. Cualquier duda, díganme, ¿sí? Entonces el alcance, pues simplemente sustituimos de su expresión, que es B0X, y el tiempo, pues el tiempo de vuelos es 2 veces TS, que es 2 veces B0Y entre G. Entonces 2 veces B0Y entre G. Es decir, 2 veces B0X por B0Y entre G. Vean que depende de la velocidad, ¿sí? B0X y B0Y se pueden expresar en términos del ángulo de lanzamiento. Si θ es el ángulo de lanzamiento y B0 es la velocidad inicial, y le voy a poner simplemente la magnitud de B0, así, para simplificar, pues B0X va a ser B0 coseno de θ, y B0Y va a ser B0 seno de θ. ¿De acuerdo?
Son las componentes de la velocidad inicial. Por lo tanto, este alcance también se puede escribir como está aquí, que es 2 veces B0 cuadrado por seno de teta coseno de teta entre G, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Ese es el alcance. Bueno, aquí en las notas también les pongo lo del tiempo de caída, que lo pueden calcular a partir del movimiento en la dirección vertical. ¿Sí? Aquí en este punto de altura máxima, recuerden que la velocidad en Y es 0. ¿Sí? Aquí solamente tiene componente en la dirección horizontal, la vertical es la velocidad aquí en este punto de Y es 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que escribí aquí? Bueno, algunas propiedades que escribí aquí. Déjenme poner. Por ejemplo, este alcance, que es esta expresión, se puede escribir en términos del ángulo doble. ¿Sí? Aquí usamos las identidades trigonométricas, que es que seno, coseno, 2 veces el seno coseno de teta, es seno de 2 veces teta. ¿Sí? O sea, esto es usando las identidades trigonométricas, las voy a escribir aquí, que es seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, coseno de beta, más, aquí hay un más menos y es más menos aquí. Más menos seno de beta, coseno de alfa, ¿sí? De tal manera que si alfa es igual a beta, pues tenemos que seno de 2 alfa es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de beta. Entonces se puede escribir de esta manera, que está aquí. Y de aquí podemos ver que el alcance máximo se alcanza cuando el argumento de seno es pi medios, ¿sí? O sea, el R es máximo cuando 2 veces teta es igual a pi medios. Es decir, a el ángulo de teta igual a pi cuartos, ¿sí? Entonces 2 lo paso dividiendo, me queda pi cuartos. Es decir, a 45 grados. Entonces, si quieren lograr un alcance máximo en el tiro parabólico, pues se tiene que hacer a un ángulo de lanzamiento de 45 grados. ¿Sí? Es una propiedad que se puede, bueno, aquí está demostrada. ¿Sí? Entonces, para alcanzar el máximo alcance se tiene que lanzar a 45 grados. Otra propiedad también que tiene este lanzamiento, este tiro parabólico, es que si dos ángulos son complementarios, es decir, θ1 más θ2 es igual a pi medios, el alcance es el mismo. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a poner aquí en una figura. Si ustedes tienen dos ángulos que son complementarios, no sé, por ejemplo, aquí θ. Voy a dibujar primero las parábolas, es decir, tienen el mismo alcance, ¿sí? Es decir, hacen esto, y otra, si es que la dibujé muy a 45 grados casi, ¿no? Entonces la voy a acostar, ¿no? Esta, supongan que aquí fueran 10 grados, luego otra misma parábola, pero con 80 grados, ambas suman 90 grados, tienen el mismo alcance. ¿Sí?
teta 1. Aquí teta 1. Y luego teta 2. Tal que teta 1 más teta 2 es igual a pi medios. ¿De acuerdo? Entonces déjenme ponerles la animación. Entonces voy a compartirles ahora la animación. Ya la pueden ver, ¿verdad? GeoGebra. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces es un tiro parabólico. Tengo posición inicial como parámetros y la velocidad inicial. Son los únicos parámetros que determinan la parábola, el tiro parabólico, ¿sí? Su posición inicial y su velocidad inicial. En este caso son 4 cantidades porque ya estamos en un plano, ¿sí? X0, Y0, B0X y B0Y. B0X y B0Y, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los vectores, ¿sí? El vector de posición, el vector de velocidad y el vector aceleración, ¿sí? En la parte derecha hago otra vez, pongo el vector velocidad, está indicado, y el vector aceleración, y la odógrafa, ¿sí? ¿Se acuerdan que la odógrafa, pues, es la trayectoria que hace el vector velocidad? Entonces vean que todo esto está en coordenadas cartesianas. Bueno, no. Los vectores son independientes del sistema de coordenadas. Esos son los vectores. Como los escribí hace un rato, es sus coordenadas cartesianas. Pero independientemente de qué coordenada lo haga, esos son los vectores, ¿sí? El vector aceleración y el vector velocidad. Y el vector de posición también, ¿no? Está la trayectoria, ¿sí? Voy a quitar la posición, el vector de posición. Entonces vean, el vector aceleración siempre es constante hacia abajo, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Puedo poner sus componentes cartesianas del vector velocidad. Estas están cambiando conforme se está moviendo la partícula. En el punto de altura máxima solo tiene componente en X. El componente en Y, aquí sí son sus coordenadas, sus componentes cartesianas. En magnitud el vector velocidad está aumentando. El vector aceleración pues es constante en todo, en dirección y en magnitud. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con sus componentes de la aceleración normal y tangencial, que es lo que vimos la vez pasada? Pues son estas que se muestran en la figura. ¿Sí? En cualquier instante, en cualquier punto de la trayectoria, pues tenemos que definir una tangente, ¿no? Que sería esa recta, y una normal, que sería esa recta, y la componente tangencial es la componente en la tangente, en ese punto, en esa de la trayectoria, y la componente normal. Vean que en estas componentes están cambiando en el tiempo. O sea, estas no son constantes. Sin embargo, el vector aceleración es constante, ¿sí? Sus componentes normal y su componente tangencial están cambiando. De hecho, en el punto de altura máxima, la componente tangencial se hace cero. No tiene componente tangencial, y sí tiene componente normal, y es el mismo vector aceleración. Ahí es todo, bueno, en la dirección normal, y su magnitud, pues es la aceleración, el vector de aceleración. Podemos poner el círculo osculador, ¿se acuerdan? Es ese círculo
que cambia en su radio, que le llamamos radio de curvatura, ¿sí? Pero va cambiando ese radio de curvatura en cada punto de la trayectoria. El origen o el centro de ese círculo pues está determinado por la normal, por la dirección normal en un punto dado. Entonces el centro estaría por aquí y su radio de curvatura pues ya vimos su expresión. Bueno, vimos cómo calcularlo la vez pasada y ahorita lo voy a hacer. Entonces ese círculo osculador va cambiando de radio de curvatura, ¿sí? Y bueno, su centro también va cambiando. Es menor, el radio de curvatura es menor en el punto de altura máxima. Después va cambiando y va haciendo mayor su radio de curvatura, ¿sí? Podemos cambiar la posición inicial. Fíjense que voy a poner la trayectoria toda, ¿sí? Vean que la posición inicial y la X0 y Y0 no cambian el tiro parabólico, es decir, la parábola. El lado recto de la parábola, que es el parámetro de la anchura de la parábola. Vean que no lo cambia, ¿sí? La posición inicial solamente es una posición inicial que no cambia esa propiedad de ese tiro parabólico, ¿sí? La velocidad inicial sí ya va a cambiar la trayectoria. Bueno, la parábola, ¿sí? Aquí en la odógrafa podemos ver que la velocidad en magnitud, ¿dónde es mínima? Pues en el punto de altura máxima, ¿sí? La magnitud va cambiando en el tiempo. Si empieza con cierta magnitud, ahí lo podemos ver, ¿sí? O sea, tiene cierta magnitud, que es la longitud de este vector. Va cambiando, va disminuyendo primero, llega a un valor mínimo, una magnitud mínima, que es en el punto de altura máxima, y después se empieza a aumentar otra vez, y aumenta tanto como quiera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular las componentes tangencial, la normal, y el radio de curvatura para el tiro parabólico. Entonces vamos a escribir las expresiones, ¿no? Del tiro parabólico. Entonces, tiro parabólico. Entonces, x de t es x0 más b0x en t y ya. Y la velocidad en x es b0x, ¿no? Que es constante. Y en la dirección y, bueno, y la aceleración en x, pues sabemos que es 0, ¿no? Porque es movimiento uniforme. Y en y tenemos que es y0 más b0y por t menos un medio de gt cuadrada. La velocidad en y es b0y menos gt. Y la aceleración en y es menos g. Ahora, si se acuerdan, el vector aceleración lo podemos escribir bueno, en coordenadas cartesianas, que es lo que acabamos de ver. Pero ahora me interesa escribirlo en su componente tangencial y en su componente normal. Entonces se puede escribir como una componente tangencial en la dirección tangente más una componente normal en la dirección normal. Y esta componente tangencial, si se acuerdan, es el cambio en la magnitud de la velocidad en la dirección tangencial, más, y la componente normal, si se acuerdan, pues es la magnitud del vector, velocidad, entre el radio de curvatura. La velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura en la dirección normal. Entonces esta es la aceleración tangencial
y esta, que es la componente normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos para el tiro parabólico la componente tangencial? Pues hay que calcular la magnitud del vector velocidad, que es bx cuadrada, más by cuadrada. ¿Y esto cuánto es? Pues bx, lo tenemos aquí, es constante. Entonces me queda b0x cuadrado más la componente en y, que es b0y menos gt. Y todo eso al cuadrado. Y ahora hay que derivarlo respecto del tiempo, ¿sí? Entonces la derivada de b respecto de t, ¿cuánto me queda? Pues hay que derivar esto respecto del tiempo. Y esto nos queda, como es una raíz, se puede escribir como a la 1/2, ¿no? Entonces voy a borrar este de aquí. Esto es a la 1/2. Entonces me queda 1/2 de lo de adentro, ¿sí? Lo voy a poner en corchetes, así nada más, para agilizar esto. Entonces esto es lo que va aquí, por la derivada del argumento respecto del tiempo, ¿sí? Ah, no, por 1/2 a la -1, que me quedaría a la -1/2. Entonces, a la -1/2, ¿sí? Eso es derivar simplemente, es derivar una potencia, ¿no? Es 1/2 por la base y por el exponente -1. Entonces, es 1/2 menos 1, me queda -1/2 por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento respecto del tiempo me queda 2 veces, ¿sí? Que es esto de aquí, b0y menos gt por derivada otra vez del argumento, que es menos g. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vean que esto, cuando tienen aquí una potencia, ¿sí? Les va a dar la misma función, ¿sí? Es decir, pero con una potencia -1, que es lo que quedó aquí. El 2 se me cancela. Esto, que es el corchete, ¿no? No es más que la magnitud de la velocidad, pero abajo, porque está a la -1/2. Entonces esto se puede escribir como menos g por este término, que es b0y menos gt entre la magnitud de la velocidad. Sí, que es este término. O sea, este término en anaranjado. Bueno, en anaranjado. Bueno, este es este. ¿Sí? Y es una manera más sencilla de escribirlo. Entonces, esa es la derivada de b respecto de t. Bueno, la magnitud. Y esta es la componente tangencial. Entonces, at, la componente tangencial es esta cantidad, menos g b0y menos gt entre la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad, pues es todo este término. Obviamente depende del tiempo, esta componente tangencial. ¿Cómo podemos calcular la componente normal? Pues el vector aceleración, la magnitud del vector aceleración, independientemente del sistema de coordenadas que ustedes quieran, pues es el cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, ¿sí? Entonces, en este caso, me conviene escribirlo como la raíz cuadrada de las componentes tangenciales y normales, es decir, at al cuadrado más an cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es la magnitud del vector aceleración?
Entonces voy a reanudar. Entonces la magnitud del vector de aceleración es g, ¿no? Entonces este es sencillo. Y de aquí podemos despejar la componente normal. Entonces de aquí nos queda que la componente normal va a quedar como la raíz cuadrada, ¿sí? Tengo que elevar al cuadrado, me va a quedar la aceleración al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado, ¿sí? Y esto, pues, me queda como la magnitud de A, pues es G. Entonces me queda G cuadrado menos la componente tangencial, que es esto de aquí, ¿sí? No se vayan a confundir con este signo menos. Este menos se cancela porque está al cuadrado. Entonces queda este menos y queda G cuadrada por todo este término, que es B0Y menos GT, todo al cuadrado entre la magnitud de B. Y todo eso en raíz. Y este es AN. ¿Sí? Entonces ya tenemos la componente tangencial y la componente normal. ¿Cómo calcularía el radio de curvatura? Pues sé que la componente normal es B cuadrada entre ρ. Entonces de aquí puedo despejar ρ, que es el radio de curvatura, y me queda, bueno, de esta igualdad, de este con este, ¿no? Es decir, AN es igual a B cuadrada entre ρ, ¿no? De manera que ρ me queda como la magnitud de B cuadrada entre AN. Entonces aquí puedo encontrar el radio de curvatura, y el radio de curvatura pues ya lo puedo calcular. Bueno, lo voy a dejar nada más. Es simplemente la magnitud de B cuadrada, que sería esto de aquí, entre la componente normal, que es esto de aquí. Entonces con eso queda determinado el radio de curvatura. Bueno, da la grabación. Si ustedes conocen y de x, ¿no? Voy a usar otra hoja. O sea, si conocen y de x, que es la curva, el radio de curvatura también se puede calcular en términos de y de x, de derivadas de y de x. Una expresión que obtuvimos aquí, que vimos, pero nada más así no de repaso, sino simplemente así de rápido, es esta de aquí. El radio de curvatura es ds en dφ, ¿sí? Entonces, este radio de curvatura es ds, la derivada del arco, respecto de φ. Y aquí lo que se puede hacer es escribir este S en términos de X y Y, en términos de diferenciales en X y Y, ¿sí? Y este phi también en términos de las diferenciales de X y Y. Entonces esto también se puede escribir en términos de derivadas en X y en Y, ¿sí? Esto es más geométrico y lo suelen ver en un curso de cálculo o quizá de geometría analítica. Esta manera de verlo, como lo estoy haciendo aquí, es más física, ¿sí? O sea, lo importante es que en un punto de la trayectoria, en cualquier punto de la trayectoria, el vector aceleración se puede descomponer en componente tangencial y en componente normal, ¿sí? Y ese radio de curvatura tiene que ver con que en ese instante, en ese punto de la trayectoria, es como si localmente fuera un movimiento circular uniforme, claro, en un instante, en un punto de la trayectoria, y el radio de ese movimiento circular uniforme es el radio de curvatura. Bueno. Este de aquí, tienes razón, y este va al cuadrado. Gracias. Porque es el cuadrado de la aceleración tangencial que está aquí. Gracias.
Sí, es g cuadrada por todo este al cuadrado entre este al cuadrado. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Reanudar. Entonces, ahora vamos a ver la cicloide, ¿sí? Entonces, la cicloide como otro ejemplo. Y la cicloide es el movimiento de un punto en una rueda que se está moviendo en un plano. Entonces, déjenme poner una figura para ayudarme. Bueno, la cicloide es la trayectoria que describe ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es una rueda, ¿sí? Y un punto. Entonces, esta rueda pues está así, lo vamos a escoger, que inicialmente está aquí, la rueda. Es esta de aquí. Y tiene el punto más bajo, el punto inferior. Y después esta rueda empieza a rodar y a moverse en esta dirección de horizontal, ¿sí? De tal manera que este punto pues describe esta trayectoria. Entonces vamos a analizar la cinemática de este movimiento, ¿sí? Ahora, esta rueda lo hace de tal manera que esta longitud, ¿sí? Que describe en esa trayectoria de este punto, es esta misma longitud, ¿sí? Es decir, la rueda, a la hora de desplazarse en la dirección horizontal, rota también, gira, pero de tal manera que no resbala, ¿sí? Es decir, déjenme ver si puedo hacer una rueda. Y tratar de explicar lo que quiero decir. Entonces imagínense que esta es la rueda, ¿sí? Así como la estoy moviendo, ¿no? Se está moviendo en la dirección de X, en el plano horizontal. Pero así como la estoy moviendo, está resbalando sobre el piso, ¿sí? No está girando. Eso es resbalar, eso es moverse, es una rueda que se está moviendo, pero está resbalando todo el tiempo, ¿sí? Porque este punto que hace contacto con el piso, no se mueve. O sea, la rueda no gira, ¿sí? El caso contrario es que ruede, y lo haga de tal manera que no se deslice. Eso se le llama, rodar sin resbalar. En física lo conocemos como rodar sin resbalar. Y aquí, geométricamente, significa que esta longitud, ¿sí? Es esta misma de aquí. Imagínense lo que fuera como un carrete de hilo, ¿no? Y entonces ese hilo, pues al ir rodando ese carrete, pues lo va dejando, ¿sí? Estoy diciendo algo más. Bueno, esto de que esta longitud es esta, no es al contrario. Esta longitud de aquí a acá es esta longitud, ¿sí? Es decir, otra vez, imagínense lo que fuera un carrete, ¿no? De hilo. Entonces ese hilo lo van dejando en el piso, ¿no? Entonces este pedazo de hilo, que es esta longitud, es este mismo de aquí, que es el que dejó el carrete al ir girando, al ir rodando y moviéndose en esta dirección. Entonces, este rodamiento sin resbalar significa que esta distancia, ¿sí? Desde este punto que se está moviendo así en la rueda, esta distancia que recorrió el centro del círculo
es esta misma longitud, este mismo arco. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora describir las coordenadas de ese punto que está en esa rueda que está rodando y moviéndose, desplazándose. Entonces, son dos movimientos, una rotación y un desplazamiento del centro de esa rueda, un desplazamiento horizontal que está aquí indicado. Entonces, las coordenadas, pues lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas, que es X y Y, ¿sí? Entonces, X de T, pues va a ser esta distancia menos esta distancia. Entonces, quiero describir este punto, ¿sí? Este punto de aquí a acá. Entonces, esta distancia que es X, es esta menos esta, ¿de acuerdo? Y esta de aquí, toda esta, que es lo que estoy diciendo, que todo esto es lo mismo que esto, pues es R teta, ¿sí? O sea, este arco es R teta. Por lo tanto, esta distancia de aquí a acá es R teta. Y esta distancia de aquí a acá, ¿sí? De aquí a acá es R. El ángulo este ángulo teta está respecto de esta vertical, ¿sí? Entonces empezaba aquí en 0 y se fue moviendo respecto de este punto, de tal manera que cuando está aquí, pues hizo todo este ángulo, ¿sí? Entonces esta distancia de aquí a aquí es R coseno de teta menos pi medios, ¿sí? O sea, esta distancia es R coseno de teta de todo bueno, de este ángulo nada más, que es teta menos pi medios. Es teta menos pi medios. Y, pues Y es R, ¿no? Ahora Y, que es la altura de este punto, pues es esta distancia más esta distancia. Esta distancia de aquí a acá, pues es R, y siempre es constante. Y esta distancia de aquí a acá es, entonces lo voy a poner ahora con otro color. Esta distancia de aquí a acá es R seno de este ángulo, pero este ángulo es teta, entonces es seno de teta menos pi medios. ¿Sí? Y es lo que está aquí. Entonces X es esto, que es R teta, menos este pedacito, que es R coseno de teta menos pi medios, pero esta, lo pueden checar, es R, usando la identidad trigonométrica de suma de ángulos, esto es R seno de teta. ¿Sí? Y este de aquí también, este es R coseno de teta. El pi medios, recuerden que el seno y el coseno están desfasados, aquí seno, por pi medios, por lo tanto, este seno de teta menos pi medios es R coseno de teta, ¿sí? Entonces es algo que pueden revisar. Entonces me queda X, que es R teta, menos R seno de teta, que es este pedacito de aquí. Y Y es R, que es esta distancia de aquí a aquí, más, y aquí hay un menos, perdón, aquí hay un menos. Porque este sí lo voy a hacer. Fíjense que R, seno de teta menos pi medios es igual a seno de teta coseno de pi medios para ver el signo, ¿sí? Cuando usamos seno y es suma de ángulos, cambian los signos. Si es menos, aquí es... No, se mantienen los signos en el seno, ¿sí? Entonces es menos, y ahora se voltean, es
seno de pi medios coseno de teta. ¿Sí? Ahora, coseno de pi medios es 0, ¿no? Entonces este término se me cancela y me queda, y seno de pi medios es 1 y me queda menos coseno de teta. Entonces aquí hay un menos. Menos r coseno de teta. Entonces aquí hay menos r coseno de teta. ¿Sí? Y ahora, el ángulo es una función del tiempo. Y aquí es como podemos ver que ese punto, si nos paráramos en el centro de la rueda, este punto se está moviendo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Con movimiento circular uniforme. O sea, este puntito que estaba aquí, ¿no? Cuando estaba aquí, podemos ponernos en el sistema de la rueda, ¿no? Y entonces este punto está girando. ¿Y cómo lo hace? Con movimiento circular uniforme, es decir, teta es omega t, donde omega pues es la velocidad angular respecto de el centro de la rueda. ¿Sí? Entonces, sustituyendo omega t, nos quedan estas expresiones de aquí. Y estas son las coordenadas x y y de este punto. ¿Sí? Es un ejemplo un poquito más elaborado de los que habíamos estado viendo antes. Bueno, voy a seguir. Entonces, estas son las coordenadas, que es ahorita lo que encontramos. Y después, ¿qué sigue? Pues derivar, ¿no? ¿Cómo encontramos la velocidad? Pues x punto, y punto, ¿no? Voy a hacer x punto, que es, bueno, aquí les voy a escribir en términos del tiempo, explícitamente. Entonces, déjenme ponerlas en el tiempo, que es x sería r, y teta, que es omega t, menos seno de omega t. Y esto es igual a r, 1 menos coseno de omega t. Ahora x punto, podemos calcularlo, es decir, podemos calcular el vector de posición en coordenadas cartesianas, que es lo que estamos haciendo, pues es x en la dirección y más y en la dirección j. El vector velocidad, pues es x punto en la dirección y más y punto en la dirección j. Y lo mismo con el vector aceleración, ¿sí? X2 puntos en la dirección y más y2 puntos en la dirección j. Voy a hacer simplemente x punto, que sería derivar esto, que me queda r, y la derivada de esto de adentro, los corchetes, me quedaría omega. Este es el primer término, y me queda la derivada de seno, es coseno, me quedaría menos coseno de omega t por la derivada de omega. Digo, por la derivada del argumento me queda omega, entonces aquí me queda un término en omega también. Y ese es x punto. X2 puntos, pues sería derivar, una vez más. Lo pueden hacer. Lo voy a escribir así, r omega. Fíjense que queda así, como 1 menos coseno de omega t. Y x punto lo pueden también obtener sus expresiones. Y lo mismo con y. Pues déjenme pasarles una vez más una animación para ver qué pasa con los vectores. Ya no estaba grabando, perdón. Porque ya otra vez empecé a grabar. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el movimiento circular uniforme? Que es el vector en anaranjado, el vector velocidad en anaranjado. ¿Qué pasa con la aceleración en ese sistema? Siempre va hacia el centro del círculo, si se acuerdan. Es la aceleración centrípeta, como se muestra en la figura. ¿Sí? Déjenme quitar este.
vean que respecto de la rueda, ese vector aceleración siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Pero también en el sistema fijo. ¿Sí? Voy a quitar las velocidades. Respecto del sistema fijo, es el vector aceleración, lo están viendo ustedes. ¿Sí? Respecto de la rueda, apunta siempre hacia el centro. Como lo está haciendo. ¿Sí? Es decir, el vector aceleración en ambos sistemas es el mismo. Pero el vector velocidad no es el mismo en ambos sistemas. El vector velocidad sí se transforma, sí cambia en ambos sistemas, pero el vector aceleración no cambia en ambos sistemas. Esto es porque el sistema de la rueda se mueve con velocidad uniforme. Entonces, lo que sigue que vamos a ver es, vamos a analizar cómo cambian los vectores en sistemas que se están moviendo, en sistemas de referencia diferentes, en movimiento relativo. Y vamos a regresar a este ejemplo y lo discutimos nuevamente.